Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, conversando con el ingeniero agrónomo Radamés Urbáez, ambientalista, una persona que ha pasado una buena parte de su vida, que es larga, ¿verdad? Se ve en el rostro, en las canas, dedicado a la defensa de la naturaleza y tratando de educar a los campesinos, a las campesinas, para que hagan sus labores, pero siempre defendiendo la tierra, los bosques, las aguas, la naturaleza, que tengamos un hábitat sostenible donde quiera que estemos, o no importando la labor que realicemos en la agricultura. Así es que interesante la conversación con don Radamés Urbáez sobre estos temas. Y a propósito del intento o del deseo de reunirse de los ambientalistas con el ministro del ramo en la República Dominicana y la larga que le da para encontrarse o para reunirse con los ambientalistas, porque hay temas que el ministro no quiere tocarlo o que no quiere que se lo toquen, porque los funcionarios quieren actuar por la libre. Pero actuar por la libre debe ser apegada a los principios, a la ley. Decía Yolanda de León en la comparecencia de ayer, que recoge la prensa, y la cito: es un asunto de que las áreas protegidas nuestras están en papel, no están ejecutándose en el terreno. Hay muchas normativas establecidas, aquí hay muchas leyes, pero se cumplen. La propia ley 6400, la ley de medio ambiente, y voy a usar la palabra de medio ambiente para que me puedan entender, hablando dentro del campo de la propiedad del lenguaje. Si el padre Román Espada me escucha, mi maestro, me va a decir: Torres, pero tú no pasaste por mis manos en la escuela agrícola con esos temas, con esos conceptos. Pero sí, padre, para que la gente me pueda entender, porque así se denomina el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Hasta dónde la normativa se respeta en la República Dominicana? Porque en esto los políticos, y Leonel es experto en decir que él preparó la mayor cantidad de legislación para el tema de la corrupción, para evitar la corrupción. Pero toda la normativa del mundo, con una práctica de corrupción y con una justicia vulnerable, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si hay una justicia complaciente a los corruptos, porque son del partido del gobierno. Entonces, una cosa es la ley y otra cosa es la cultura o la fortaleza institucional que se tenga. Por eso el grito de Yolanda de León no es un problema solo de la ley. Las áreas protegidas existen aquí en la ley, en el papel, pero en la práctica los funcionarios le pasan por arriba a la ley. Es lo que decía el presidente aquel, que la Constitución era un pedazo de papel. Y si la Constitución es un pedazo de papel, ¿qué podemos esperar de una ley adjetiva? Peor todavía. Don Radamés, hoy en la República Dominicana, la agricultura y las áreas protegidas, que es el tema que está en discusión con los ambientalistas, pero veámoslo más profundamente desde la perspectiva conceptual. Agricultura hoy y área protegida. Bueno, lo primero es que, este tema que estuvo en los años 80, y si uno se pone a ver, casi es la misma discusión de los años 80 que hoy, con la dimensión de que la agricultura hoy, aún la agricultura campesina, ha incrementado el uso de agroquímicos. Y ese incremento del uso de agroquímicos, por ejemplo, en muchas zonas se quema 2 veces y 3 veces. Se aplica herbicida, después se pega candela, se siembra y después se vuelve otra vez a aplicar herbicida. O sea, bastante quema. Pero ese elemento conceptual es sencillamente, ya en muchos países y en el país, muchas organizaciones demostraron que hay tipo de agricultura, la agricultura sostenible, la agricultura orgánica, la agricultura biodinámica,
que es amigable con el ambiente. Y eso es lo que esperamos que las autoridades empiecen de una vez y por todas a articularse. Y por eso, como tú dices, en la legislación tratamos de integrar que exista una coordinación entre medio ambiente y agricultura para no solamente y por eso en muchos casos se definió que lo que eran las áreas de amortiguamiento, es decir, en las zonas protegidas, como una manera de que en esas áreas de amortiguamiento se pudiera hacer actividades económicas compatibles con el ambiente para que no tuvieran un impacto sobre las llamadas áreas núcleo. Pero como todo lo que es planificación, todo lo que es ejecución, ya no, lo que interesa ahora mismo es la actividad económica o aprovechar la compra de votos, entonces en ese sentido no se está actuando. Pero la naturaleza evidentemente nos está cobrando y hoy nosotros tenemos una condición de sequía en el país y en muchas zonas del mundo, sobre todo en Centroamérica, que está afectando lo que es la disponibilidad de alimentos. Cuando hablamos de áreas protegidas, estamos hablando de un área física donde no se puede hacer ningún tipo de labranza, donde la actividad humana debe bajar al mínimo. Eso es un área protegida. No quiere decir que no se utilice racionalmente de acuerdo a unos estándares o a unos procedimientos, pero todavía en una montaña, aun cuando no sea protegida, hay que labrar la tierra con determinadas técnicas o cuidados, porque yo recuerdo en Ocoa, en San José de Ocoa, la presencia allí del padre King, cuando desde Agricultura y desde la Asociación Pro Desarrollo de Ocoa, no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, es una idea, se empezó a hablar de la curva de nivel, de algunas técnicas para poder conservar los suelos, porque si se preparan el terreno o se siembra en una hilera en pendiente, las aguas producen arrastre. Entonces se plantearon aquella curva a nivel que fuera amortiguando el golpe de las aguas. Es decir, hay técnicas para emplearse de acuerdo al tipo de suelo. Y máxime cuando se habla de una área protegida es porque es una reserva en X sentido que está prohibiendo la presencia allí de seres humanos con labores. Entonces, ¿cómo es que las autoridades permiten la agricultura en un área protegida? Sí, eso en realidad es más profundo. Eso ¿No implica un delito el que una gente en un área protegida esté labrando la tierra? Implica un delito en el área protegida. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Eso pasa por el principio de definición del área protegida, el principio de creación del área protegida. Y es que nosotros hemos cometido muchos errores en lo que es la definición y la creación de determinadas áreas protegidas. Empezando por el tema de los límites. En muchos casos los límites de áreas protegidas no son bien definidos y sencillamente hay áreas protegidas que están definidas que incluyen poblaciones, porque no se tomó en cuenta al momento de la delimitación, porque mucha de esa delimitación, de esa creación de área protegida fue más política, porque en ese momento no se tomaron en cuenta los estudios técnicos que se habían hecho en determinadas áreas protegidas. Pero eso también, entonces, ese delito es mucho más profundo cuando lo hacen las
personas con poder político y económico. En los años 80 se decía que en los haitises quitaba, el tema de los haitises quitaba y ponía directores de parques nacionales. Se hace, para poner un ejemplo, se hace un estudio, en este caso con apoyo de la AESI, y se determina que el área específica del Parque Los Haitises eran 208 kilómetros cuadrados. Pero en esa política de sacar la gente, luego se plantea que no, que son 1.600 kilómetros cuadrados. Y entonces se hace una acción para sacar la gente, pero no hay toda una política de manejo de lo que son las áreas núcleo, las áreas y las áreas, la zona de amortiguamiento. Existen toda la tecnología, pero esa tecnología tiene que ser una tecnología de acompañamiento, donde debe haber una articulación entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, para que se puedan hacer actividades en el área de zona de amortiguamiento, pero no en el área núcleo del área protegida o del Parque Nacional como categoría general. El área núcleo es la parte superior de la montaña, donde ahí no se puede hacer nada. No necesariamente la parte superior de la montaña, porque el criterio de área protegida está en función de la conservación de la biodiversidad, de los ecosistemas. Entonces, esos ecosistemas pueden estar en la parte baja, pero pueden estar en la parte alta. Y eso entonces, es intocable. Eso es intocable. ¿Y la parte de amortiguamiento? Intocable desde el punto de vista porque se trata de que se conserve las determinadas características de las especies de flora, fauna y del paisaje de la zona. Entonces esa área es intocable. Ahora, hay otra área donde, y por eso a las áreas naturales se trabaja en lo que se llama el plan de manejo, para hacer el manejo de todo el área protegida, que incluya el área núcleo, con el manejo que debe dársele de protección, y que incluya el área de la zona de amortiguamiento y las poblaciones que estén cercanas. Entonces, el área de amortiguamiento es un área intermedia, que sí se pueden hacer algunas actividades. Donde se pueden hacer algunas actividades cuidando, y donde se puede, si hay agricultura, que sea una agricultura amigable con el ambiente. Si hay una empresa, una extracción de materiales o extracción que se haga amigable con el ambiente, entonces eso en esa área. El área núcleo es intocable desde el punto de vista de lo que es la concepción de área protegida. Entonces, todo lo que es el plan de manejo, y a eso es el otro elemento que debe rescatarse en la cuestión del manejo de las áreas protegidas, y es que el plan de manejo dice lo que hay que hacer, lo que hay que hacer y cómo se debe hacer para que se pueda desarrollar. Pero siempre los gobiernos lo que han argumentado es el tema de los recursos, pero en muchos otros casos lo que se hace, y lo que nosotros planteábamos en los años 80, 90, era que mucha de la política que había de sacar las poblaciones, sobre todo las poblaciones campesinas, de la zona de amortiguamiento y de las áreas núcleo estaba en función de la estrategia de luego
utilizar esas áreas para actividades empresariales, ya sea para minería, ya sea para turismo o para otro tipo de actividad. Eso se ha incrementado hoy, e incluso se ha dado el caso de áreas protegidas que han sido modificadas su espacio para beneficiar a determinadas empresas. Tal es el caso, por ejemplo, de la Sierra Martín García, que ahí se hizo una modificación para favorecer una empresa, una cementera. El caso también que querían hacer con los haitises, también de modificar. Y ese es un poco porque nosotros en aquel tiempo, por eso levantábamos un recurso importante, y era que las áreas protegidas, para ser declaradas o para debían pasar por el Congreso, que permitiera eso, una discusión. Pero evidentemente en los últimos años la actitud ha sido pues dar paso a la empresa privada. En aquel tiempo se discutía el caso de, en el año creo que 83 u 85, se dieron muchos fuegos forestales por una gran sequía que había en ese momento, que hoy tenemos. Y el caso de Valle Nuevo era un caso donde había... Fuego. El tiempo es un fuego que impone pausa en televisión. Así que vamos a una brevísima pausa y vamos a retornar con el tema de la quema y los pesticidas, porque en Constanza hubo un momento en que aquello era un escándalo con el uso de agroquímicos o de pesticidas, y eso como que ha disminuido. Vamos a ver eso después de la pausa. Vamos arriba, señor director.